Perfecto. Hola a todos y a todas. Sean cordialmente bienvenidos a este primer Facebook Live organizado por el Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Álvarez, soy coordinador general del programa PACES y me tocará ser una suerte de moderador, de facilitador de estos espacios de encuentro, lo cual esperamos que este sea el primero de varios. Y bueno, hoy día vamos a tocar una temática que claramente es lo que necesitamos conversar por lo mismo que ustedes nos han dicho por redes sociales, la necesidad de tener alguna orientación y de poder discutir cuáles son tanto los efectos y las implicancias que ha tenido esta crisis sanitaria del coronavirus en la realidad educativa. Y también qué cosas podemos ir recomendando, qué elementos tenemos que poner atención y qué estrategias podemos ir desplegando para poder hacer frente a las implicancias educativas de este contexto de pandemia. Así que para esto, hoy día tenemos un panel de lujo para poder conversar. Lo invitamos también a ustedes a estar comentando a través de Facebook. Y también vamos a estar recogiendo las preguntas que ustedes mismos nos realizaron a través de Internet durante la semana pasada. Así que sin más preámbulo, voy a pasar a presentar a nuestras escritoras del día de hoy, a quienes van a aparecer en pantalla de inmediato. Voy presentándolas primero, las voy saludando a cada una y después vamos a iniciar esta conversación sobre convivencia y educación en tiempos de pandemia. En primer lugar, vamos a saludar a nuestra directora, la directora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar, la doctora Verónica López. Ella es doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, psicóloga de profesión también. Aparte de ser la directora de PACES, es la directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y también es académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Nos escuchas bien? Sí, muy bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, Juan Pablo. También vamos a presentar aquí al lado mío, en el ratito de al lado, a la doctora Claudia Carrasco Aguilar. Ella es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, máster en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, psicóloga de profesión. Es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Playa Ancha y también investigadora del programa PACES, que hace ya harto tiempo que venimos trabajando. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, bien, gracias. Ojalá funcione mi conexión, sí, a internet. Estamos un poco nerviosos con esto de las relaciones cibernéticas a través de estos medios, así que vamos a esperar de que todo lo técnico funcione lo mejor posible. Y finalmente también queremos saludar a Madeleine San Juan. Ella es psicóloga, ella es investigadora del programa PACES, diplomada en convivencia escolar, diplomada en psicología educacional. Ha desarrollado fuertemente la temática de convivencia digital y ciberacoso, que es una de las líneas que estamos levantando como programa y que también algo de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cómo estás, Madre? Hola, bien, todo bien. Aquí también entusiasmada por esta instancia y un poco nerviosa igual, esperando que todo resulte bien. Así es. Bueno, la dinámica que les vamos a proponer es un poco la siguiente, ¿no? Vamos a partir un poco compartiendo y discutiendo acerca de cuáles son los efectos y cuáles han sido las principales implicancias que ha tenido esta situación de pandemia, como la implicancia educativa, ¿no? Porque claramente ya llevamos un mes y medio sin clases presenciales, donde se han tenido que desplegar distintas estrategias como la educación online, donde también han habido otras dificultades y otros desafíos que los establecimientos educativos han tenido que enfrentar, por ejemplo, el uso de redes sociales entre pares, por otro lado también el apoyo socioemocional, cómo se realiza a distancia, y también elementos que son sumamente importantes de la escuela como institución social. Estoy pensando desde la entrega de alimentos de la JUNAED hasta otras tareas que hacen, otras actividades que las escuelas gestionan en su día a día, en su cotidianidad. Entonces les propongo que partamos un poco conversando de esto, como en términos más generales, como dando cuenta de la situación en la que nos encontramos hoy día, para después poder ir recogiendo las preguntas que nos hizo la gente y quienes están conectados durante la semana pasada, para un poco poder ir compartiendo algunas ideas, recomendaciones y estrategias
permitan orientar un poco las preocupaciones que todas y todas tenemos actualmente en el contexto educativo. Así que eso, la primera pregunta que les quiero hacer un poco es, ¿cómo creen ustedes que la situación del coronavirus ha afectado como las comunidades educativas y qué efecto ha tenido eso en los actores de las comunidades educativas? ¿Les parece si partimos con Vero y después seguimos con Claudia y después Mare? Bueno, gracias Juan Pablo. Como habíamos dicho en la invitación a este seminario, la convivencia ocurre en espacios sincrónicos y asincrónicos, ocurre de manera cara a cara y también de maneras virtuales. Entonces, lo que nosotros hemos estado viendo, tanto en la situación de colegas, profesores que trabajan cercanamente con los cuales colaboramos, como así también los hijos de las personas con que trabajamos, es que por una parte hay nuevos desplazamientos de las maneras de interacción social, porque finalmente convivir es vivir juntos, es decir, interactuar y generar lazos y relaciones y distintos tipos de o patrones de relaciones. Entonces, algunos de esos se trasladan a un contexto virtual y otros son bastante o completamente nuevos. Yo diría que uno de los temas más importantes tiene que ver en los niños con la ansiedad, y la ansiedad tiene como distintos momentos, ritmos y ciclos. Entonces pasas de la negación, por ejemplo, de que esto no está pasando, a la hiper como exaltación de que, wow, entonces estamos de vacaciones, a la frustración y por ahí hay una teoría psicológica que que en realidad lo usa mucho en neuropsicología, que es la idea de que cuando hay muchas condiciones que generan un estrés que es distrés, ¿cierto? Que no es el estrés bueno, el estrés que nos aporta y que nos activa. La respuesta del organismo es luchar o bien congelarse. Y en ese congelar es lo que nosotros estamos viendo porque todo tiene un ciclo, ¿no? Entonces, en el ciclo de las 6 semanas que muchos se encuentran, y estamos viendo como respuestas de los niños de no querer hacer las tareas, de no querer hacer nada, de ni siquiera querer jugar y de estar muy demandante también con los papás, y eso acarrea obviamente consecuencias para el tema de escolar, sobre todo en un contexto en que nuestro gobierno decidió, a pesar de las críticas que recibía, hacer las vacaciones. Entonces ahora, esta semana, ¿cierto? A los papás y a los profesores les toca la gran tarea de cómo volver a un ejercicio de escolarización en un contexto que no es el de levantarse e ir a algún lado, sino levantarse y en muchos casos ir a la habitación contigua o a la misma habitación. Eso aparte de los niños, niñas y jóvenes, y aparte de los profesores vemos mucha como sintomatología quizás relacionada con la frustración de no poder llevar a cabo y la estrés también por la presión que sienten respecto de las demandas que están recibiendo en relación a hacer las clases online sin tener muchas veces las condiciones, no solo tecnológicas, sino también sociales. Y a esto me refiero con que el Colegio de Profesores nos contó y nos mandó los datos de que el 72% de los profesores colegiados en el Colegio de Profesores son mujeres. Y entonces nos podemos imaginar lo que eso significa en un país altamente machista como el nuestro, donde en realidad la mujer profesora tiene que hacer la triple tarea de madre, de los cuidados domésticos, los cuidados de otros y también el trabajo. En circunstancias que no puede, como otras madres que le pasa lo mismo, que dicen yo trabajo a las 10 de la noche, empiezo a trabajar, en este caso esas madres profesoras no pueden, porque el horario escolar sigue siendo el mismo. Entonces, ahí se ve situaciones muy parecidas a los cuadros como, bueno, que finalmente llevan a los profes al estrés laboral. Entonces, por eso digo que es igual, pero a la vez es bien distinto. Es interesante esto porque efectivamente hay un gran debate respecto a si la educación a distancia que se ha tenido que generar un poco como respuesta a la pandemia es llevar como toda la rutina escolar a la casa, ¿no? Y cómo eso también conversa con otras dimensiones de la familia, partiendo por la dimensión de infraestructura, por la disponibilidad de recursos,
pero también por estas otras dinámicas de el cuidado de la casa, el cuidado del hogar, el teletrabajo, que también ha generado un montón de transformaciones. Ahí en ese sentido, bueno, Claudia, tú has trabajado harto el tema, o estudiado harto el tema del trabajo docente, ¿no? Entonces sería bien interesante, como desde tu perspectiva, ¿cuál crees tú que han sido los principales efectos que ha tenido esta pandemia, bueno, en la educación en general, pero también cómo esto ha afectado particularmente a los docentes dentro de su propio quehacer y identidad, ¿no? Sí, no sé si harto, yo creo que es algo que estoy aprendiendo, ¿no? El tema de desarrollo profesional docente. Mira, una de las primeras cosas que tenemos que mirar es cómo funciona el escenario de políticas educativas en Chile, en donde la mayoría de las políticas, salvo las de desarrollo profesional docente, están orientadas como público objetivo al estudiantado. Y es como que pasan por encima de profesores y profesoras, ¿no? Como que se espera que los profesores y las profesoras hagan ciertas acciones, ¿no? Sin necesariamente recibir los apoyos para ello, salvo apoyos que están muy vinculados con temas de presión. Si bien en los últimos años se ha avanzado en ello con distintos programas que han buscado como ofrecer mayores apoyos de tipo pedagógico y otros a los profesores, esto tiene una trayectoria detrás, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos hoy día en un contexto de crisis y venimos hace rato ya, ¿no? Esta es como una crisis sobre crisis. Por ejemplo, Valparaíso no solo se vio enfrentado al estallido social, sino después hubo un incendio importante, después viene el coronavirus, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido en el último tiempo es que los escenarios de crisis intensifican los fenómenos educativos, ¿no? Intensifican la cultura escolar, intensifican la emocionalidad del contexto escolar. Que lo intensifique significa que se vive más intenso, ¿no? De que uno lo vive como mucho más desgarrador, con una emocionalidad mucho más fuerte que si no estuviese en una situación de crisis. Por lo tanto, esa intensificación de la vida escolar nos lleva también a una intensificación del agobio docente. No solo el Colegio de Profesores, como decía Vero recién, sino también otras organizaciones como el MUD u otros, ¿no? De profesoras y profesores han venido mostrando cómo el agobio docente, lo del estrés laboral que decía Verónica recién, cómo el agobio docente va marcando, ¿no? Las dinámicas y las interacciones de profesoras y profesores. Entonces, en un escenario de crisis, esto se intensifica aún más. Entonces, no solo se intensifica la percepción de mayor dificultad, sino además que efectivamente hay mayores desafíos y mayor dificultad en el escenario actual. Por lo tanto, hoy día nos encontramos en un contexto en el que se está naturalizando el trabajo en casa, ¿no? Y es como una paradoja, porque esa ha sido una de las principales luchas de los movimientos de profesoras y profesores, ¿no? En contra del trabajo en casa, en que las horas lectivas y las horas no lectivas tengan una proporción que permita efectivamente diseñar la docencia. Y hoy día se nos invisibiliza, ¿no? Que son recursos propios los que están poniendo profesores y profesoras, que los tiempos están siendo difusos para el trabajo, ¿no? Con toda una historia de lucha para que aquello no ocurra. Entonces, hoy día parece como una trampa porque no hay otra manera de resolverlo. Y entonces esto genera hoy día una suerte de desaprovechamiento de los recursos pedagógicos. Mira, en términos simples, si los establecimientos educativos, particularmente las direcciones, en este escenario han tomado mayormente la decisión de que sus profesores y profesoras envíen guías hacia la casa, ¿no? Las guías de trabajo. Las envían por correo electrónico, las envían por WhatsApp, las cuelgan en las páginas de los colegios, están generando distintos dispositivos para que las imprimen, los turnos éticos para que las vayan a buscar las familias, ¿no? Y estas guías es como una suerte, como decía Verónica, de trasladar la lógica escolar, ¿no? Y la relación escolar hacia la casa, y que las guías se conviertan en el espacio de la clase. El problema que tiene esa guía es que profesoras y profesores se ven enfrentados a estar construyendo, como descubriendo la rueda una y otra vez, ¿no? Con un desaprovechamiento de los recursos pedagógicos, porque no se usa el libro de clases, por ejemplo, ¿no? Que está liberado en Internet, que todas las familias tienen a su disposición. Entonces, muchos profesores y profesoras hoy día sienten que están haciendo un trabajo de rendición de cuentas, ¿no? Un trabajo que parece que es en realidad para la dirección o para el jefe UTP y no necesariamente para los colegios, para los estudiantes, ¿no? Porque no pueden mediar ese aprendizaje. Entonces, los mecanismos hoy día para mediar el aprendizaje son escasos e Internet llega a un número reducido de familias, ¿no? Y entonces queda esta sensación de estar en una suerte de simulacro,
de escuela, ¿no? Donde los niveles de frustración son mucho más altos para esos profesores, la presión por el resultado, ¿no? Que se burocratiza en una guía y no necesariamente el resultado de aprendizaje del estudiante, se vuelve absurda. Profesores y profesoras saben que van a tener que retomar todo esto cuando se vean presencialmente, ¿no? Y entonces pareciera ser que es una manera de justificar frente a la dirección que les sigan pagando el sueldo. Pero con eso también instalan, ¿no? Los colegios instalan una relación con la familia, que hace que a su vez los profesores tengan aún más dificultad en su propia salud mental. Y en esa relación con la familia muchas veces se traslada el rol de supervisión que vive el profesor, ¿no? Con un jefe UTP o con una dirección o con un sostenedor o con un propio Ministerio de Educación que supervisa su trabajo y presiona para el envío de guía, y los profesores terminan también presionando a las familias, aquellas que responden, para que presionen a otras familias, ¿no? Y ese es un escenario complejo, ¿no? Un escenario incluso hasta un poco perverso si uno quisiera analizar, ¿no? Porque finalmente tampoco se garantizan los aprendizajes de los estudiantes y el profesorado solo tiene cada vez más actividades que llevar a cabo. Y hay un punto, hay una idea que la han tocado ambas, que es como en estos tiempos de crisis, y no solamente en esta, sino en otras que hemos vivido también en los últimos años, y pareciera ser de que no son solo los problemas nuevos los que aparecen, sino que es como el recrudecimiento de complejidades, de problemáticas que ya están en la escuela, como por ejemplo la presión por el rendimiento, ¿no? Y ahí creo que es bien interesante como tú planteas de que esta lógica de presión, la presión por resultados y aprendizaje, como por el avance curricular, por ejemplo, la cobertura, ¿no? Que antes pasaba igual con el CINCE, ¿no? Y que también había una presión también hacia la familia, hoy día se traslada a este contexto de virtualidad, ¿no? Y que una lógica un poco de las políticas públicas a la realidad cotidiana de cada establecimiento y cada familia. Yo creo que sí un elemento como nuevo, y que muy a la vista, pero que creo que habla harto, es que si algo que nosotros por lo menos habíamos encontrado dentro de los establecimientos es de que una forma de responder era buscar la colectividad, el encuentro, la articulación con otras personas. Por ejemplo, los docentes, hacer un trabajo colaborativo entre docentes era una forma también de poder responder a esas presiones. En cambio, hoy día, el tema del distanciamiento físico, ¿no? Nos hemos visto imposibilitados de hacer esto y ha transformado la manera en que nos relacionamos. Y no solamente entre los docentes, sino también entre los estudiantes. Entonces ahí un poco, Madeline, te quería preguntar, ¿cómo crees tú que esto de la virtualidad ha transformado las relaciones que vamos generando, tanto en toda la comunidad educativa y también particularmente entre los estudiantes? Porque ya, si bien ya habíamos venido hablando del ciberacoso, de otros fenómenos dentro de la escuela en torno a la virtualidad, hoy día es la forma en la que se están relacionando en las redes sociales. Sí, precisamente. Bueno, antes de comenzar mi parte, un poco agradecer a quienes nos están viendo ahora, sobre todo a los que son amigos y amigas de PASE, y qué bueno que las tecnologías nos permitan seguir conectados y seguir aprendiendo juntos a través de estas tecnologías digitales, que es precisamente de lo que les quiero hablar ahora. Y un poco como les decía Juan Pablo, esta primera parte, la idea es dar un contexto, las bases para que después nos permitan discutir mediante las preguntas ciertas estrategias o qué hacer frente a este contexto que yo les voy a presentar. Y un poco comentarles primero que según información entregada por UNESCO frente a la situación de la pandemia, lo que nos han dicho, y un poco complementando lo que Verónica y Claudia nos dice, es que debido a esta situación, 188 países han debido cerrar las escuelas que son las escuelas donde asisten sus niños. Por lo tanto, aproximadamente el 90% de los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial no están asistiendo actualmente a sus escuelas. Esto ha llevado que, tal como se ha dado en Chile, los gobiernos, los ministerios busquen estrategias para promover el aprendizaje a distancia, y así también tomen estrategias para desarrollar el aprendizaje online. Y en esta misma línea se ha visto que el uso de Internet y el tráfico de datos también ha ido en aumento en este último mes,
y el aumento ha sido bastante significativo, el aumento ha sido de un 50% en este último mes, entonces claramente podemos ver que estamos mucho más sometidos o estamos mucho más involucrados a los medios virtuales, estamos mucho más utilizando las redes sociales debido a esta situación que nos mantiene aislados en nuestros hogares. Y un poco para poner el contexto en Chile, comentarles también de que según la última encuesta realizada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en el 2017, lo que se informa es que en Chile hay un 12,6% de hogares que actualmente no tienen acceso a Internet. Y de ese porcentaje, un 30% de ellos no tienen acceso a Internet por el elevado costo que este servicio tiene en nuestro país. Entonces, también eso es un elemento que tenemos que considerar al momento que llevemos la discusión sobre cómo se ha dado esto del aprendizaje a distancia y de los fenómenos virtuales en este contexto de pandemia. Comentarles también de que, según información del Consejo Nacional de Televisión, los niños pequeños, menores de 7 años, acceden a las redes sociales y a los medios digitales, principalmente a través del uso de tablet, y los niños de 8 años hacia arriba lo hacen a través de el celular que tienen acceso a Internet. Entonces, también esta diferencia de con qué recursos tecnológicos es que cuentan los niños para acceder a Internet, que es un punto que hay que considerar. Y a modo de contexto también otra información es comentarles que según la encuesta realizada por CADEM el año pasado, en marzo, o sea, información bastante reciente, la generación Z, que son los llamados nativos digitales, que serían los niños y hasta los 20 años aproximadamente, las redes sociales que más utilizan son WhatsApp e Instagram, casi en igual medida ambas. En cambio, la generación de los millennials, que sería un poco de los 20 a los 35 años, las redes sociales que más usan son principalmente WhatsApp y luego en igual medida Instagram y Facebook, red social que no es muy utilizada por la generación Z. Si vamos viendo las otras generaciones, la generación X, que es la de 36 a 51 años, la que más utiliza es WhatsApp y luego Facebook, y los baby boomers, que son de los 50 a los 70 años, utilizarían más también WhatsApp y Facebook. ¿Por qué les entrego esta información? Porque muchas veces los adultos o los padres en este caso hacen uso de aplicaciones y los niños hacen uso de otro tipo de aplicaciones que los papás no están acostumbrados a manejar o que no saben mucho cuál es el contenido que se difunde a través de estas redes sociales. En este sentido podemos ver de que los adultos usan más Facebook actualmente, y los niños estarían utilizando más WhatsApp e Instagram, según esta encuesta, siendo que esta encuesta tampoco considera las nuevas aplicaciones que existen, por ejemplo, TikTok, que hoy en día sabemos que los niños la utilizan mucho más. Entonces, eso a modo de contexto un poco, y también este aumento del uso de las redes sociales y de las tecnologías digitales ha llevado también, según lo que nos menciona la UNESCO, a que potencialmente los riesgos que existen en la modalidad online, en los medios virtuales, también se vayan potencialmente aumentando. Estos riesgos son fenómenos que se han ido investigando desde hace bastantes años ya, pero en este contexto de pandemia también toman ciertas particularidades. Algunos de estos riesgos a los que los niños se pueden ver enfrentados son comportamientos riesgosos online que los llevan a exponer, por ejemplo, información personal o fotografías privadas y que potencialmente los puedan llevar a situaciones de acoso, de hostigamiento o de sexting también. Por supuesto, también la explotación sexual infantil, que se da mucho a través del fenómeno del grooming, en el cual los niños se contactan con perfiles que son falsos y que a través de estos perfiles falsos pueden obtener información o hostigar o explotar sexualmente a los niños a través de fotografías o incluso chateos inapropiados con los estudiantes, y otros riesgos a los cuales se van sometidos y en los cuales yo quiero profundizar más durante toda esta conversación que vayamos a tener, son por una parte la exposición al contenido potencialmente dañino al cual nos vemos sometidos cuando nos enfrentamos a la información que vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿Cuál sería este contenido potencialmente dañino? Bueno, el contenido o la información
que potencialmente nos pueda llevar a aumentar la prevalencia y la severidad de algunos efectos psicológicos que nos pueden llevar a caer en situaciones de estrés postraumático, de depresión o de ansiedad. Algunos de estos contenidos pueden ser, por ejemplo, verse sometido a ver el sufrimiento de otros a través de noticias o contenido violento, contenido misógino también, contenido machista. Y en este contexto particular del coronavirus, también el contenido potencialmente dañino puede ser esta información o desinformación que hay respecto al coronavirus, o también muchas noticias alarmistas que llevan a difundir más bien el miedo entre quienes se ven expuestos a este tipo de información. Los efectos que esto puede causar en niños puede ser emociones de tristeza, de rabia, de miedo, pero también por otro lado emociones de querer empatizar o deseos de ayudar a lo otro, o cómo poder aportar en estas situaciones a las que ellos se ven expuestos a través de los medios de comunicación. Luego en las preguntas vamos a ir profundizando un poco sobre cómo podemos contener a los niños cuando se ven enfrentados a estas situaciones, a estos contenidos potencialmente dañinos para ellos. Y un poco para ir redondeando esta parte, el último riesgo al cual me quería referir es el fenómeno del ciberacoso, que si bien este es un fenómeno que ya se viene estudiando hace tiempo, también en este tiempo de pandemia toma características particulares, sobre todo considerando esto que les decía al comienzo, de que el aumento de las tecnologías, que se ha visto un aumento en el uso de las tecnologías también. ¿Qué es el ciberacoso? Bueno, conductas o comportamientos sostenidos en el tiempo que causan daño de manera intencional a otra persona y que se dan en estos entornos digitales. El ciberacoso es un tema de preocupación porque este toma connotaciones distintas al acoso que se da en cara a cara, en una instancia física o presencial. ¿Cuáles son estas distinciones? Bueno, les voy a nombrar 4 principalmente. Una es que el ciberacoso no se limita al espacio físico, es decir, que no se termina cuando el niño sale del colegio, sino que también se puede dar cuando el niño está en la casa, o incluso si el niño se cambia de región, puede persistir el acoso a través de los medios digitales. También de que el ciberacoso se expone al niño a ser acosado frente a una amplia audiencia, o sea, no son solamente sus compañeros de colegio o de cursos quienes son espectadores de la situación a la cual se ve sometido el niño, sino que hay una amplia audiencia que puede ser espectadora de esto y que por supuesto agrava más la situación. Y también de que el ciberacoso, el acosador o el victimario puede tener un carácter anónimo, lo cual puede llevar a que se aumente esta situación de acosar a los demás tras ocultarse bajo un perfil anónimo. Y como uno está oculto tras una pantalla también y la interacción se ve mediada por una pantalla, como no se observan las consecuencias directas de los actos que uno está haciendo, es mucho más difícil empatizar con las emociones también que pueda provocar esto en la potencial víctima de esta situación. Bueno, es un poco a modo de contexto y qué particularidad toma el ciberacoso en el tiempo de coronavirus. Bueno, como les decía, en la medida en que aumenta el uso de las tecnologías, también pueden aumentar estos fenómenos, pero también las sugerencias de la literatura nos invitan a poner harto ojo a los que son las poblaciones de riesgo en esta situación, quienes son principalmente las niñas, por la cultura machista que predomina en nuestra sociedad, por supuesto. Entonces fenómenos como el sexting se pueden dar mucho más en situaciones que afecten directamente a las niñas. También los niños y niñas con necesidades educativas especiales, que el fenómeno ha visto que afecta mucho más a esta población, y actualmente en el tiempo de coronavirus también, cómo el ciberacoso o el ciberbullying afecta mucho más a niños, niñas y adolescentes que tienen más riesgo de tener o de esparcir el coronavirus. Con esto me refiero principalmente a lo que se ha visto como un hostigamiento o una exclusión, sobre todo de la población asiática oriental, que se ha visto la más afectada como
que muchas personas han indicado como los responsables quizás de esta situación pandemia. Por supuesto sabemos que no es así, pero estos fenómenos del ciberacoso potencialmente pueden afectar mucho más a esta población que en este contexto en particular se ve en riesgo. Y un poco para terminar esto, como para no aumentar esta sensación alarmista de tantos riesgos que hay en las redes virtuales, lo vamos a revisar ahora en las preguntas también, pero todos estos riesgos y todas las medidas que uno tome para hacer frente a estos riesgos que yo les menciono, tienen que estar equilibradas también con las medidas que garantizan el derecho de niñas y adolescentes también a la libertad de expresión, a tener acceso a la información y a tener acceso a la privacidad. Entonces, en ningún caso la invitación a revisar estos riesgos es prohibir las redes sociales o el uso de tecnología de los niños, sino que ahora vamos a ir viendo también qué estrategias podemos tomar para hacer frente a estos riesgos sin pasar a llevar o sin prohibir el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la expresión, a la libertad de expresión, a la información y a la privacidad también. Perfecto. Creo que aquí ya hemos podido como setear un elemento bastante claro, ¿no? De las continuidades y las descontinuidades respecto de la pandemia, de los elementos que se recrudecen con este contexto y de aquellos elementos nuevos que aparecen, como este énfasis en cómo se mediatiza la relación a través de lo virtual con sus riesgos y también con sus oportunidades, ¿no? Ahí, Vero, yo te quería un poco poder preguntar, para que ya empecemos a tomar las preguntas del público. Bueno, tú con la doctora Lorena Ramírez hace unas semanas, justamente cuando comenzó el tema del confinamiento, publicaron una columna en la cual era bien interesante porque un poco se hablaba de qué se perdía con perder la experiencia presencial y física de la escuela. Y que tiene que ver con esta pregunta de cómo entendemos la escuela, como solamente el espacio donde entregamos como el contenido, llámese guías, ¿no? En esa lógica, o pensamos la escuela como una experiencia educativa más integral. Entonces me gustaría si pudieras como un poco profundizar en esa idea, ¿no? De qué es lo que se pierde cuando perdemos lo presencial y también qué es, y yo creo que eso nos puede dar luces de cómo poder también configurar unas nuevas formas de relacionarnos en este contexto o cómo generar estrategias para abordar las dificultades de este escenario, pero recogiendo aquellos recursos, aquello positivo y aquello valioso de la experiencia educativa en la escuela. Pero puedes quitar el micrófono, por favor. Perdón, ahí sí. Como señalábamos con Lorena en esa columna, Juan Pablo, la idea como básica es que la escuela es mucho más que la transmisión de contenido. Y es un poco como redundante decirlo, pero en este contexto no lo es tanto por las presiones que mencionaba Claudia respecto, sobre todo las presiones por rendir. Y en ese contexto, entonces, es súper importante como esclarecer y tener la claridad de que los niños necesitan el espacio social de la escuela organiza un espacio social, quiéralo o no. Cuando lo organiza de una manera intencionada y pedagógicamente intencionada, entonces se producen cosas maravillosas, como la democracia, como la cultura de la inclusión, que son en un ambiente o una cultura como la nuestra, que es altamente autoritaria. Ayer lo decía Alejandra Ratia, Educación 2020, en reportaje en Mercurio de Valparaíso. O sea, no nacemos sabiendo cómo ser democráticos, es algo que lo aprendemos en la escuela, a través de las relaciones. O sea, hay una parte procedural del conocimiento que no es declarativo, que se aprende haciendo, se aprende interactuando, se aprende escuchando al otro. Y eso es algo que además nos sienta como una base, un piso, para lo que es la posibilidad de sostener una salud mental adecuada en el tiempo. Y en el caso del contexto escolar, también para los niños les permite ese ajuste escolar, que para algunos es más difícil que para otros, que les permite entonces seguir adelante con el avance curricular. Y en ese sentido, yo no sé si quisieras ahora, Juan Pablo, o más adelante el tema de las recomendaciones, pero sí creo que es importante como cuáles son las orientaciones concretas que nosotros proponemos a los equipos de orientación. Dime tú. Sí, de hecho, la primera pregunta nos dieron vamos a tomar preguntas que nos dieron la semana pasada y vamos a ir intercalándolas con algunas de las que ustedes ya están poniendo ahí. Agradecemos también a los más de 300 personas conectadas. Bueno,
Cristian Gutiérrez, inspectora general del Colegio Guardamarina Riquelme, junto a otras personas que también nos hicieron esta pregunta, ¿de qué manera se puede trabajar la convivencia y el apoyo socioemocional, tanto a los estudiantes como al resto de la comunidad educativa, en este contexto a distancia, ¿no? ¿De qué manera podemos generar estrategias hoy día y mediante estos medios que estamos utilizando? Súper, entonces eso nos da pie como para avanzar en esta conversación, que es hacia las orientaciones, las recomendaciones, no solo como acciones aisladas, sino siguiendo una estrategia. Y acá les quiero comentar que lo que les voy a contar de manera breve quedó más detallado en una invitación que me hizo la Mesa Social del COVID-19, creó una submesa de educación y me invitaron a participar justamente en este tema de la estrategia de apoyo al bienestar socioemocional de las comunidades escolares. Entonces ahí lo que es la propuesta desde nosotros, que en realidad es la propuesta desde lo que se sabe en la literatura basada en evidencia, es que voy a poner primero el contexto y después como la propuesta, porque el contexto, como ustedes saben, es que los encargados de convivencia escolar y las duplas psicosociales están altamente atosigadas de atenciones individuales, de demandas de atención individual, en muchos casos de carácter clínico o incluso judicial, para atender la diversidad y los problemas de comportamiento en el aula. Entonces, como para partir, ese es nuestro marco, nuestro contexto. Nosotros desde la investigación hemos hecho harto como contribución demostrando que eso es así. Y que tiene que ver con una política que también tiene un foco más puesto en lo punitivo que en lo formativo, ¿cierto? Eso lo sabemos. Bueno, así como dijo Claudia, en contexto de crisis se agudizan las crisis ya existentes. Esta de alguna manera ya es una crisis que viene dándose en nuestro sistema. Entonces, ante la crisis intensificada, la respuesta también debe ser siguiendo los lineamientos de lo que ya se sabe y que algunos establecimientos ya han empezado a hacer y les ha ido bien con eso, que es la estrategia que nosotros llamamos de escuela total, que viene de la idea de estrategias multinivel, multitier. Imagínense ustedes un triángulo o una pirámide donde lo que está a la base es lo que a todos los niños les sirve, les hace bien, que a todos los profesores también les hace bien, que es tener buenos profesores con un buen currículum. Y aquí, en términos del contexto de COVID, tiene que ver justamente, y vuelvo a tu pregunta inicial, de qué es lo que los niños necesitan. Además de descargar las guías, necesitan una interacción social con los otros estudiantes, con sus compañeros. Necesitan que además, ojalá el profesor pueda generar esos espacios cotidianos, sistemáticos, no digo todos los días, pero sí quizás 1 o 2 veces a la semana, de una suerte como de hora de consejo curso. Nos vamos a encontrar, vamos a utilizar las plataformas para encontrarnos. Claramente, en un contexto, ahí estamos mostrando, JP, la propuesta, esto tiene que ver muy directamente con las estrategias que se promueven desde la Organización Mundial de la Salud en términos de salud pública, y eso aplicado al contexto escolar, ¿ya? Entonces, también son las estrategias que se recomiendan para disminuir el bullying y también disminuir el ciberbullying. Entonces, lo que tenemos a la base son lo que todos los niños debieran recibir, que es la posibilidad de interactuar entre ellos, pero también la posibilidad de que los profesores sepan cómo están. Yo he escuchado algunas estrategias que han hecho algunos colegios en WhatsApp de hola, ¿cómo estás? O sea, simplemente para saber cómo están cada uno y eso también conectarlo con los apoderados. Esas son estrategias de nivel 1, son estrategias como buenas, que nos hace bien a todos y que nos mantienen la conexión, la cohesión que necesitamos para sostener este momento y para luego volver a conectarnos después. Entonces, lo que hay que pensar aquí, si tú me permites, Juan Pablo, es como, y eso también se lo hemos dicho al ministerio y a través de la mesa social también nos dieron la oportunidad de decirlo, que es que en realidad en todos los niveles, tanto de la situación de presión que reciben los profesores, del gobierno y de sus sostenedores, como la presión que ejercen los profesores con sus estudiantes, uno debiera pensar que este es el momento para bajar las presiones y aumentar los apoyos. Es decir, estamos constantemente presionados, y es cierto, los profesores lo están, y esperarían, y esperamos que haya más certidumbres y menos incertidumbre respecto de si va a haber o no CIMSE, qué va a pasar con la carrera docente, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la estrategia de los servicios locales de educación? Que todo tiene que ver con presión por rendimiento. Pero a la vez no basta con eso, o sea, hay que aumentar y subir los apoyos. ¿Y dónde se suben los apoyos? En el nivel 1. En el nivel 1
que lo realiza fundamentalmente el profesor jefe. Entonces, si acá algo tenemos que decirle a los encargados de convivencia, a los equipos psicosociales y a los equipos de convivencia, es que es muy importante poder centrarse y gestionar de manera planificada y colectivamente cuáles van a ser esas acciones de nivel 1, que en cada escuela, en cada colegio, en liceo, son distintas, o sea, tienen como su especificidad distinta. Quizás algunos en realidad era los rituales, que son muy importantes, no perderlos. Quizás la escuela tenía un día súper importante, tratar de generar una instancia colectiva parecida, estoy pensando durante, ¿no? Pero luego también planificar el después. En las acciones de nivel 2 son las acciones de atención selectiva, solamente para aquellos que lo requieran. Y acá es súper importante esto, porque si no, lo que les va a pasar es que al momento de regresar a clases, todos les van a pedir, ¿cierto?, que atiendan a todos estudiantes, y si ya eran muchos, van a ser muchos más. Entonces, ¿cómo no desbordar el sistema? Porque sabemos también que el sistema público, la red de atención primaria también va a estar colapsada. Entonces, ¿de qué manera puede hacerlo? Identificando previamente, y como parte de las estrategias de nivel 1, identificar a aquellos niños que pudieran estar en riesgo. ¿Cuáles son esos niños hoy día en riesgo? No solamente, como decía la Madeleine, los niños que por su situación de autismo o de racismo o de clasismo al interior de las escuelas ya están sujetos a ser discriminados y marginados socialmente, y eso se expresa en las distintas formas de bullying, sino también aquellos con baja conectividad, por ejemplo, aquellos cuyos padres perdieron trabajo, vieron disminuidos sus recursos familiares, aquellos que han estado en situación de tener un familiar o un amigo que está contagiado. O sea, los niveles de miedo, recuerden que Chile ha vivido contextos de crisis en las últimas décadas harto, ¿cierto? Desde el 2010 en adelante muchísimo, a través de incendios, aluviones, etcétera, terremotos. O sea, de alguna manera la normalidad de la crisis como fenómeno natural está instalada. Y la respuesta es también la misma, es decir, aumentar los apoyos nivel 1 que nos permitan identificar realmente cuáles son esos estudiantes que van a necesitar un mayor apoyo, darles ese mayor apoyo a través de estrategias grupales, porque no tenemos los recursos para poder atender uno a todos los niños, no están ni los recursos ni están los tiempos, para luego poder llegar a ese nivel de atención individual o de manera más intensiva solo para aquellos niños que, habiendo pasado por las estrategias de nivel 1 y de nivel 2, necesitan aún más apoyo, por ejemplo, pedagógico. Acá recordemos que los que están los que ya estaban en peligro de desertar lo van a estar aún más. Los que ya estaban en riesgo de bullying probablemente lo van a seguir estando, o se van a aumentar también las razones por las cuales se hacen bullying. Pero también recordemos que esta es una instancia que nos puede generar, la crisis también puede generar oportunidades. Entonces, ¿de qué manera generamos las instancias, las estrategias de nivel de aula? Y ahí vuelvo a la columna. O sea, ¿qué pueden hacer ustedes como encargados de convivencia en trabajo con sus profesores para, uno, informar respecto de los temas, por ejemplo, de ansiedad, de estrés, de frustración? O sea, sí necesitamos psicoeducación importante en este tiempo, con ejemplos concretos. O sea, ustedes tienen una tarea muy importante como de la bajada informativa de temas de, obviamente, el COVID, de situación de manejo emocional, de bienestar docente, a modo de capacitaciones, pero online o por WhatsApp. O sea, hay muchas maneras de poder hacerlo. Y segundo, ustedes también están, de alguna manera, forman parte de los adultos responsables en la escuela de identificar a los niños que tienen necesidad. Entonces, generar estrategias con los profesores y con los equipos directivos para hacer eso, de manera que les permita realmente trabajar esas estrategias de nivel 1 y no estar solamente tratando de sostener como la escuela con la pirámide invertida, que lo trabajamos en nuestro diplomado en convivencia escolar, ¿no? Eso sería como, sobre todo. Ahora, lo mismo es la recomendación a nivel de la política pública, disminuir las presiones y aumentar los apoyos. Entonces, se esperaría que el CPIP pueda hacer acciones importantes, y entiendo que las está haciendo con los directivos, con los directores y docentes directivos, capacitándolos también en temas de manejo emocional, cómo trabajar pedagógicamente el bienestar en las aulas, etcétera, y que ustedes también pueden apoyar mucho en eso. Generen contacto y no pierdan el contacto con los recursos de apoyo psicosocial que ya hay en sus escuelas. Me refiero al programa Habilidades para la Vida, al programa Senda, los PIEs. Acá hay algo que va a ser importante a nivel de la política educativa, que son las flexibilizaciones, ¿cierto? Ya hemos hablado que, bueno, ya no volvimos a clase el 27,
de hecho estamos a 27, eso no ocurrió, tampoco va a ocurrir esta semana ni la siguiente, dicen que en mayo, vamos a ver si en mayo, ¿cierto? Pero el tema está en que, okay, una pregunta es ¿cuándo volvemos a clases? Y esa la respuesta es más sanitaria, y otra es ¿cómo volvemos a clases? Y esa respuesta es pedagógica y es psicosocial. Y entonces nos tenemos que empezar a preparar ahora para cómo volvemos a clases, ya sea se ocurre en mayo, junio, julio, etcétera. Y en eso me parece que la flexibilización curricular es muy importante, porque una de las propuestas, por ejemplo, es ojo con las repitencias. Ustedes, los profesores, ponen la presión en los estudiantes con las evaluaciones. Nosotros, los profesores universitarios, hacemos lo mismo con nuestros estudiantes, y ahí tenemos nosotros la situación parecida con nuestros estudiantes universitarios. Entonces, ojo con las repitencias masivas que ocurren y que siempre van a ir en desmedro de aquellos que más necesitan la promoción. Ojo con las incertidumbres, por ejemplo, leí una pregunta, ¿qué hacer, por ejemplo, si en el reglamento de convivencia dice que si ante la inasistencia el apoderado tiene que venir y si no viene hay una sanción? ¿Y qué pasa si el apoderado no puede venir? Claro, no tenemos desde aquí una respuesta porque eso es uno a uno, caso a caso, escuela a escuela. Pero claramente van a haber muchos problemas si es que ustedes no son claros y no tienen ciertas claridades de un principio. Entonces aquí yo creo que la recomendación de que está bien el CIA es buena, que es formen un comité de apoyo, que puede ser el propio equipo de convivencia con el equipo directivo, ustedes ven quiénes son los más idóneos, ojalá incluyan a profesores de aula en eso, porque tienen que generar como un comité que vaya anticipando los problemas y que ojalá trate de entregar las mayores certidumbres posibles en el contexto actual de crisis que podamos. Ahí, solamente para ejemplificar, hay cosas que nosotros hemos visto de las escuelas con las que hemos trabajado, y por ejemplo, una estrategia de nivel 1 muy interesante, y a propósito también del recurso de las comunidades educativas, que es el sentimiento de pertenencia y de comunidad. Hemos visto muchas escuelas y establecimientos justamente han utilizado sus redes sociales no solamente como una manera de entregar información, que también es importante, como dice Vero, sino también para entregar como un mensaje de cariño y de conexión y de estoy preocupado y que efectivamente dentro de la virtualidad es súper complejo de lograr, pero como mensaje repotente porque te permite también como generar como este respaldo de una comunidad que se cuida. Entonces es una estrategia a nivel 1 súper interesante, y también hemos visto otras estrategias, por ejemplo, en nivel 2 ya, como dijimos, la experiencia educativa recrudece problemas que ya venían de antes también. Entonces, también los establecimientos suelen tener ciertos catastros y cierto análisis de quién necesitan más apoyos. Y también se han hecho estrategias a distancia, muy interesante ahí, con seguimiento un poco más directo a esos grupos que estaban identificados, además de estas acciones más a nivel promocional. Yo creo que es bien interesante lo que nos plantea Vero, porque estamos enfocados como en dos momentos. De hecho, las preguntas que nos hicieron y que nos están haciendo ahora, la mitad de ellas hablan de cómo lo hacemos ahora a distancia, y también la pregunta que viene es cómo lo hacemos a la vuelta, ¿no? Yo y Claudia te quería preguntar un poco, hemos podido hablar un poco cuál es la tarea de los equipos de convivencia, de quienes gestionan la convivencia, y el rol, claramente, como dice Verónica, de los docentes es súper clave. Entonces, antes de que nos metamos a la pregunta por el retorno, quizás preguntar cómo en el contexto actual a distancia, cómo podemos entregar ciertas orientaciones y recomendaciones como para el trabajo docente, para que genere ciertas como condiciones de bienestar, y también articular un poco las complejidades que hemos hablado hasta el momento. Sí, mira, yo he estado observando de cerca a algunos profesores y profesoras, viendo como qué es lo que han estado haciendo, sobre todo quienes reportan, digamos, estar menos afectados en términos de salud mental, por lo menos lo reportan así. Y porque uno de los riesgos que corremos hoy día es tener la paradoja, ¿no?, de abordar la salud mental de los estudiantes sin acompañar la salud mental de profesoras y profesores, ¿no? Y que esa tiende a ser la paradoja de las iniciativas, no solo en este país, ya, sino en general, ¿no? Como que el foco está puesto en los estudiantes y como que automáticamente profesores y profesores debiesen actuar. Y, ¿sabes qué? Yo me he encontrado con muy buenas experiencias con las educadoras de párvulo,
y lo digo en femenino porque la gran mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque lo que ocurre hoy día es que los niños y las niñas están en sus casas, la mayoría, no todos y todas, ¿no? Y están con sus familias nucleares, con sus familias extensas. Entonces, yo lo que me he fijado es que muchas educadoras de párvulo han hecho un esfuerzo por acompañar a las familias. Por ejemplo, hay jardines infantiles en que la educadora trata de conectarse una vez cada 2, 3 días, o una vez a la semana incluso, ¿no? Con los niños en simultáneo. Eso en general funciona muy poco, los niños no aguantan mucho tiempo quietos, además con la pantalla, pero luego ellas comienzan un trabajo de monitoreo, seguimiento y acompañamiento a las mamás, a las abuelas. Lo digo en femenino porque lo que me ha tocado ver también es que ha sido en femenino, ¿no? Entonces, como en esta lógica de valoración del espacio privado como un nuevo espacio de aprendizaje. Y por lo tanto, la mamá, la abuela, el papá, el tío, quien esté al cuidado de ese niño o niña, es quien está en el rol formador 24/7, ¿no? Así como todo el tiempo. Y por lo tanto, la lógica de la escuela bien podría traspasarse a un apoyo a esos adultos que están trabajando con niños y niñas. Hay profesores y profesoras que han estado, a propósito de profesores jefes que decía Verónica, llamando por teléfono a algunas familias, ¿no? De quienes tienen menos contacto, con quienes no logran comunicarse, para preguntarles cómo están, pero cómo están ellos y ellas como adultos, ¿no? En qué condiciones están para apoyar a esos niños y esas niñas. En una lógica que efectivamente va más allá de la cobertura curricular. Si algo sabemos nosotros en psicología es que si no están las condiciones socioemocionales y motivacionales para el aprendizaje no se da. Entonces no sacas nada en realidad con hacer leer 3 libros si es que ese niño o niña no tiene la disposición para aprender. Y esa disposición hoy día tiene otro contexto, que no es el contexto de la sala de clase, es el contexto familiar. Entonces a ese niño o niña se le van a sumar otras condiciones. Pues bien, tenemos que aprender, o no sé, yo a estas alturas creo que ya deberíamos aprender que las consecuencias psicosociales de las crisis duran por lo menos un año. Entonces, y durante el inicio de la crisis, a un año completo después de iniciada la crisis, se van a rigidizar las relaciones, van a aumentar los estereotipos, la gente va a estar a la defensiva y va a disminuir la credibilidad en las instituciones públicas. Y entonces eso va a generar también ciertas relaciones entre profesoras y profesores, entre el profesorado y los equipos directivos y fundamentalmente entre profesoras, profesores y las familias. Lo que dice todos los informes internacionales que se han publicado hasta ahora con orientaciones para trabajar el tema es que debiese aumentar la consideración de la opinión de los profesores y las profesoras, es decir, que evitar que los equipos directivos tomen decisiones como un plan de contingencia para trabajar sin que esas decisiones hayan sido negociadas y discutidas con profesores y profesoras. También se necesita mayor participación real de las familias. Distintos profesores y profesoras han tratado de diversificar los medios de comunicación, ¿no? Con las familias, y en eso mandan correos electrónicos, publican cosas en la página o en el Facebook del colegio, y estos WhatsApp de cursos que tienen muchos colegios, ¿no? La profesora o el profesor se comunica con el presidente o la presidenta del centro de padres o de ese curso, ¿no? Que le envía información. La verdad que eso solo lo hace más confuso aún. El profesor o profesora termina respondiendo 20 correos o 20 WhatsApp de distintas familias, ¿no? Y por lo tanto intensifica aún más su trabajo. Distinto es si ese profesor o profesora crea un WhatsApp con el curso en donde solo el profesor es el administrador, bloquea los horarios, ¿no? De modo tal que ese profesor o profesora pueda generar un horario de trabajo, una rutina, ¿no? Con acciones que sean viables, con acciones que sean pequeñas, que puedan ser monitoreadas, ¿no? De modo tal que no sienta que esto es como un buque gigante que cae encima de ellos o de ellas. La virtualidad hace que se nos haga un desafío mayor poder controlar aquello que ocurre. Y esa falta de control inevitablemente va a impactar en cómo podemos enfrentar nuestro trabajo. Y en el trabajo docente, que ya es un trabajo que invade los espacios privados del mundo de los profesores y profesoras, en este contexto de virtualidad pareciera ser que hay como una suerte de membrana que está traspasando todos los espacios privados de profesores y profesoras. Pero esto implica, de parte del profesorado también, la valoración de la vida privada de los estudiantes como un espacio de aprendizaje, ¿no? Yo la otra vez hablaba con un profesor de tecnología que me decía que estaba usando las recetas, ¿no? Las recetas de cocina de la familia en donde estaban los niños y niñas,
¿Por qué? Porque los niños están en la casa, y si están más tiempo en casa, lo que corresponde es que hagan más tareas de casa, ¿no? Que apoyen a sus cuidadores, que se hagan más responsables de las cosas que están haciendo y que no podían hacer antes porque iban al colegio, y tal vez antes no hacían su cama y ahora bien pueden hacerla. Pues hay niños que están empezando a apoyar en la cocina y entonces están aprendiendo recetas nuevas, y esas recetas que son un conocimiento familiar, local, situado, tienen información que puede tributarle a ciertos contenidos curriculares, pero es al revés, ¿no? Es como la vida privada al servicio de lo educativo, ¿no? De modo tal que no sea una otra tarea extra. Y a nivel de política pública para cuidar al profesorado, los apoyos de los que habla Verónica son fundamentales, pero también debiesen ser apoyos pedagógicos. O sea, lo que muestra la evidencia internacional es que educación, la televisión que educa, no es solo un conjunto, que está bien, no digo que esté mal, que hayan algunos programas televisivos que tengan contenido educativos, ¿no? Pero la propia PET sacó un comunicado hace poco, una columna, ¿no? Y planteaba esto de cómo uno lo ve en Perú o cómo lo ve en otros países en Europa, en donde hay un horario y hay clases, ¿no? Entonces, en ese horario hay clases de lenguaje, al día siguiente hay clases de matemática, al otro día hay clases de historia. Parecía la iniciativa, ¿no?, de Educa en Línea que tiene hoy día el Ministerio de Educación, pero por la televisión, que es un medio que llega mucho más que Internet, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales desafíos que tiene hoy día el profesorado es la dificultad de poder organizarse. Los profesores y las profesoras siempre resuelven el malestar docente en el colectivo, ¿no? Pero en este escenario es muy poco colectivo. Entonces, ¿dónde encuentro yo como profesora el colectivo hoy día para poder acoger esta sobrecarga de trabajo? ¿A quién le pido ayuda con la guía del año pasado? Entonces, poder generar espacios virtuales de comunidades de aprendizaje y al mismo tiempo hacer un esfuerzo para que esa sobrecarga laboral se intensifique menos, con aquello que está bajo el control del profesor o profesora. Un poco agradecer todos los comentarios, lo estamos leyendo todos, estamos tratando de incorporarlo tanto en la conversación y vamos a ir planteando algunos. Hemos hablado un poco desde los equipos psicosociales, los apoyos psicosociales, hemos hablado del trabajo docente, y quiero volver un poco a la temática de las redes sociales. Cristian Gamblin por correo y también Alejandra Álvarez a través de la misma plataforma nos preguntan sobre orientaciones concretas para padres y estudiantes respecto al uso de Internet, ¿no? Un poco pensando en esta idea de, tú, Madre, lo pudiste plantear hace un rato, aplicaciones como TikTok u otras, Snapchat u otras aplicaciones, mediante las cuales también, y nos lo han reportado de esta manera, se realizan estas bromas pesadas que igual tienen una afectación súper importante en este contexto donde ya estamos como en un escenario de estrés, ¿no? ¿Nos puedes compartir un poco algunas ideas y recomendaciones para trabajar esta temática en particular desde los establecimientos y con la familia y los estudiantes? Sí, precisamente este tema, como mencionaba Verónica, hay que ver cómo podemos avanzar para abordarlo desde el nivel 1 que nos mencionaba Verónica en la pirámide, ¿cierto? Cómo podemos trabajarlo en la medida en que involucremos a la mayor parte de la comunidad educativa y no solamente caiga en la atención de caso a caso con los casos específicos que son víctimas o a victimarios en el ciberacoso. Y en este sentido, la propuesta que nosotros desde PAS hemos venido trabajando desde un tiempo a esta parte es de cómo promover un comportamiento ético en las redes sociales y en las plataformas virtuales. No tan solo la medida de cómo reaccionar ante el ciberacoso, sino que cómo nos anteponemos a esa situación y cómo empezamos a promover valores que deben ser también utilizados en el momento en que uno accede a la tecnología digital. Esto es importante porque como nosotros hemos trabajado también en distintas instancias de formación de pases y como les decía Verónica también, aprender a convivir no es algo que se da de manera espontánea ni de manera azarosa tampoco, sino que es algo que debe ser planificado tanto en la interacción presencial física como en las interacciones que también se dan en los medios virtuales y digitales. Entonces, ¿cómo podemos enseñarles a los niños, niñas y adolescentes a tener un comportamiento ético en estos medios virtuales y a la vez nosotros como adultos también irlos aprendiendo? Porque obviamente es una temática que recientemente se ha instalado en nuestra sociedad.
Y ahí un poco les quería comentar ciertos tips para promover este comportamiento ético. En primer lugar, esta sugerencia es para todos los adultos que son cuidadores de niños y también para las comunidades educativas, para los adultos que las escuelas están a cargo de los niños. Y como les decía, en primer lugar, no temer hablar sobre estos medios virtuales, o sea, pongámoslos en la conversación, conozcamos cuáles son las aplicaciones que más utilizan nuestros niños, qué es lo que les gusta de ellas, por qué las utilizan, cuál es el contenido que más difunden. No tengamos miedo de adentrarnos un poco más en este mundo digital de los niños, niñas y adolescentes. Involucrémonos en la vida online de nuestros niños y niñas también. ¿Qué es lo que ocurre en este medio virtual? ¿Qué es lo que hacen los niños y niñas en estos medios virtuales, sobre todo ahora que pasan tantas horas haciendo uso de las tecnologías? Otro elemento importante también cuando se habla de esto con los niños, niñas y adolescentes es también establecer ciertos procedimientos sobre qué se puede hacer en caso de que se vean sometidos a alguno de los riesgos que yo ya les comentaba anteriormente, que ocurren en los medios virtuales. Que no, lo ideal es anteponerse a estas situaciones y que los niños, niñas y adolescentes ya puedan conocer qué es lo que pueden hacer, a quién pueden acudir, qué medios pueden utilizar cuando se ven enfrentados a estos riesgos. Como les decía, la idea de esto es anteponerse y que no el niño se vea abrumado cuando ya está involucrado en esta situación, sino que él ya sepa cómo actuar al respecto. Y, por supuesto, también establecer ciertas normas y comunicar valores sobre el uso de las tecnologías. Estas normas, por supuesto, que deben ser consensuadas y negociadas con los niños, niñas y adolescentes y en ningún caso impuestas hacia ellos. Sobre todo en esta situación que, como ya les comentaba Claudia y Verónica, ya estamos sometidos bajo suficiente estrés como para ponerle un estrés adicional. Entonces, en esto del comportamiento ético hay 3 principios sobre los cuales debemos basar nuestro comportamiento en los medios virtuales. Y aquí van algunos tips que espero que nos sirvan a todos, porque yo cuando me vi enfrentada, cuando tuve acceso a conocer esta información, de verdad permitió cuestionarse cómo uno también utiliza las redes sociales. El primer principio es el respeto por los sentimientos. Es algo que parece muy extraño, porque cuando uno hace uso de la tecnología, claramente está frente a una pantalla, ¿cierto? Entonces es muy difícil pensar sobre sentimientos cuando uno solo se enfrenta a una pantalla. Pero esta propuesta nos invita a tener en consideración que detrás de una pantalla, que detrás del perfil al cual estamos comentando algo, hay una persona que tiene emocionalidad, por supuesto. Entonces, las emociones también son algo que gira, que circula dentro de los medios virtuales, aunque solamente sea una pantalla o solo sea un computador. Entonces, en este respeto por los sentimientos de los demás, aquí les van algunos tips. Primero, enfriar un poco la cabeza antes de responder. En los medios virtuales es muy fácil caer en los malos entendidos porque uno no tiene la posibilidad de acceder al lenguaje no verbal, ¿cierto? Uno no sabe cuál es la tonalidad o cuál es la gesticulación con la cual te están diciendo las cosas y por lo tanto los comentarios pueden ser muy, muy mal interpretados por los otros. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado sobre qué es lo que se dice en los medios virtuales, cómo es que se dice y un poco analizar qué es lo que uno va a publicar antes de enviar el comentario. O sea, no hacerlo de manera impulsiva, sino que enfriarse, detenerse, mirar qué es lo que uno está escribiendo antes de publicarlo. También promover la empatía y el pensamiento ético en los niños, niñas y adolescentes. Como les decía, rechazar y castigar, por supuesto, los comentarios o las actitudes que sean crueles hacia los otros, tener en consideración que hay personas detrás de los perfiles, ¿cierto? Y como les decía, que tienen emocionalidades también, y cómo empatizar sobre cómo este comentario que yo estoy haciendo o esta acción que yo estoy haciendo a través del medio virtual puede tener un potencial impacto en otros, ¿cierto? También otro tip es promover las relaciones sanas, ¿cierto? Eso es un tema que ha salido harto últimamente, tanto en las interacciones físicas, pero también se da en las interacciones virtuales. ¿Cómo promovemos relaciones sanas? ¿Qué es una relación sana? No aceptar presiones de otros, ni en espacio físico, ni tampoco en las interacciones virtuales. No aceptar acoso, ¿cierto? Ni tampoco hacerlo a los demás. Puede parecer obvio, ¿cierto? Pero muchas veces estas cosas se olvidan cuando nos estamos
cuando estamos en los medios virtuales, creemos que podemos deliberadamente decir un comentario cruel, los haters también, que son llamados, que son las personas que difunden mensajes de odio hacia los demás, y cómo esto, seguramente si lo cuestionamos y si nos ponemos en el escenario de si lo hiciéramos en el espacio físico, quizás no lo haríamos, quizás no tendríamos la facilidad para ir y decirle a alguien, oye, qué mal te ves con esa ropa, pero por los medios virtuales nos sentimos con el derecho a hacerlo, ocultándonos en esta característica que yo ya les mencionaba antes, que es el anonimato, ¿cierto? Entonces, cómo también en los medios virtuales promovemos relaciones sanas. Y también en esta misma línea, cómo podemos enseñar a los otros y cómo nosotros mismos podemos transformarnos en buenas influencias en las redes virtuales. Las redes virtuales son una plataforma que permite que los niños, niñas y adolescentes tengan una voz que puede ser tan alta como la de otros adultos también, ¿cierto? Porque en esto mismo en que no se identifica quién es la persona atrás del perfil, perfectamente un niño puede subir comentarios, subir contenido que tenga un alcance grande y alce la voz de los niños en estas plataformas también. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esa voz para aspectos positivos que contribuyan a la sociedad, que nos contribuyan a nosotros como ciudadanos también? ¿Cómo podemos rechazar el sexismo a través de las redes sociales? ¿Cómo podemos rechazar el bullying también y la xenofobia y otros fenómenos que ya les comentaba anteriormente que se dan en las medios virtuales? Como les decía, son 3 principios. El primero es este del respeto por los sentimientos, que involucra todos estos tips que yo ya les di. En segundo lugar, también debemos reconocer que uno de los principios para promover el comportamiento ético en las redes sociales es el respeto por la privacidad. En este sentido, algunos tips son enseñar a cómo nos podemos cuidar de difundir información personal, entender que la información personal de cada uno es valiosa también, y que cada vez que uno accede a las redes virtuales y que le da like a algo o que comparte una noticia o que difunde una información, uno también deja una huella digital que registra información sobre cuáles son tus propios gustos, cuáles son las páginas que tú visitas, qué es lo que tú más haces en las redes virtuales, y toda esa información se ha visto actualmente que empresas o organizaciones pueden hacer uso de esa y acceder a ellas. Por lo tanto, lo que uno difunda en redes sociales es información muy valiosa y por lo mismo debe ser tratada con cuidado. También en esta misma línea, promover que las decisiones que se tomen para las redes sociales respeten la privacidad del otro, y en este sentido la palabra del consentimiento viene a ser súper importante. Esta es una palabra que ya se ha venido hablando gracias al feminismo altamente en el último tiempo, y también se aplica a los medios virtuales. Al momento en que yo voy a difundir un contenido, yo tengo el consentimiento para difundir ese contenido, es mío, puedo difundirlo, necesito la aprobación de alguien antes de hacerlo, y de igual manera uno mismo ser consciente de lo que está publicando en las redes virtuales. En esta misma línea del respeto por la privacidad, también, por supuesto, rechazar el acoso o la presión en el fenómeno del sexting, que en ningún caso esto se debería hacer bajo una situación de presión, sino que si es que se va a hacer, tiene que ser solamente de manera voluntaria, pero esto en el caso de los adultos, porque de los niños, por supuesto que es completamente rechazada esta práctica. Por último, también, como en esta misma línea del respeto por la privacidad, y aquí va un tips para los papás y los adultos, el entrar a las redes sociales de los niños y niñas sin sus consentimientos entrega un muy mal mensaje sobre el respeto hacia la privacidad. O sea, si nosotros vamos a enseñar y vamos a promover el respeto por la privacidad de los otros, también hay que partir por uno, y está muy bien, como les decía al comienzo, que los cuidadores, los padres, los docentes se interesen por la vida virtual, por la vida online de los niños, niñas y adolescentes, pero en ningún caso se espera de que ellos transgredan su privacidad para acceder a cuál es su vida online. Entonces, también un poco promover este comportamiento a través del mismo respeto que los cuidadores, padres o docentes pueden tener hacia las redes y el contenido privado de los niños, niñas y adolescentes. Y por último, el tercer principio para el comportamiento ético en las redes sociales es el respeto por la propiedad de los otros. Y en esto de la propiedad se refiere principalmente a respetar los derechos de autor, a respetar la autoría de ciertos contenidos también,
Y esto no solo se aplica para los otros, sino que también que nosotros podamos entender de que el contenido que nosotros subimos, el contenido que es de nuestra propiedad, que subimos a las redes sociales, también es de nuestra propiedad, que también podemos resguardar en qué medida los otros pueden acceder a ello o difundir esto también. Entonces, con estos 3 principios tenemos una base bien clara sobre cuál es el comportamiento que esperamos promover en las redes sociales, en las plataformas virtuales. Estos tips nos pueden ayudar también a cómo promover un comportamiento que vaya en contra del fenómeno del ciberbullying, y además todo esto que les menciono también nos da un marco valórico sobre cómo promovemos una ciudadanía digital activa y respetuosa por los otros. Entonces, si bien en este contexto de coronavirus esto se está dando mucho más, ¿cierto?, por el uso de tecnología, porque estamos aislados en nuestras casas, esta es una temática que de todas formas se debe seguir trabajando al momento en que volvamos de manera presencial a la escuela. Esperemos que eso sea bastante tiempo más adelante, que no tenga que volver ahora, pero en el momento en que haya que volver, desde los planes de formación ciudadana, por ejemplo, se puede trabajar esto de la ciudadanía digital. Es una temática de la que debemos hacernos cargo sí o sí. Las tecnologías llegaron para instalarse, no se van a ir, entonces aprendamos a convivir con ellas y a cómo promover comportamientos éticos en estas redes virtuales. Gracias, Madre. Hemos podido ver varios elementos, ¿no? De los equipos psicosociales, de los equipos de convivencia, de los docentes, de cómo hacer un uso responsable de las redes sociales. Y quiero tomar una pregunta que nos hacen, que creo que es bien interesante, porque hemos mencionado cosas como de las políticas públicas, que uno se la imagina como en el ministerio, ¿no? Y hemos visto cosas muy desde la práctica cotidiana en la escuela, desde los directivos de los equipos o de los docentes. Y acá nos hacen una pregunta respecto a cuál sería el rol que debieran asumir en los niveles intermedios, las corporaciones, los sostenedores, ¿no? En esta situación de catástrofe, pensando tanto en las coordinaciones intersectoriales o de los programas que también dependen de aquello. Me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en esa idea de cómo los sostenedores deberían tomar un rol dentro de esto. Bueno, ahí Verónica, junto con Blas Corra, que es la investigadora principal de la línea de convivencia y bienestar del Centro de Investigación, han trabajado harto con sostenedores. Entonces, ¿nos puedes comentar, Vero, alguna idea respecto a cómo los sostenedores también debieran enfocar y mirar este contexto de pandemia desde la gestión que ellos realizan? Ok. Lo que yo les señalé respecto del enfoque como de la pirámide, claro, dije que lo que uno esperaría en la política se aplica a la escuela y después el profesor al aula, pero me faltó el nivel intermedio, efectivamente, que se rigen bajo los mismos principios de disminuir las presiones en un contexto de crisis mundial como esta. En realidad son los principios que debieran regir para todo contexto de crisis, ¿no? Cómo aumentar los apoyos, y quizás ahora voy a agregar una tercera idea, que es que parte del aumentar los apoyos es aumentar la voz. O sea, pensemos que voz, como principio incluso de filosofía política y de filosofía económica, tiene que ver con poder darle a las personas que generalmente son pasivas en la toma de decisiones de aquello que le afecta a sus vidas, poder darle una mayor agencia a través de aumentar las posibilidades y las condiciones para generar voz. ¿Voz de quién? A nivel micro, voz de los estudiantes, también voz de los apoderados. A nivel intermedio, voz de los profesores y voz de los directivos también respecto a los sostenedores. Entonces, en esto, creo que un tema muy importante para a nivel de sostenedores, de qué manera poder escuchar a las escuelas a través de sus directivos, de sus docentes, pero también de sus equipos de convivencia, y en esto los encargados comunales de convivencia escolar, en el caso de las escuelas municipales, tienen un rol muy importante de aumentar la voz, como parte de las estrategias de diagnóstico. Por ahí había una pregunta que decía también, ¿qué instrumentos contextualizados a nuestra realidad podrían utilizarse para realizar un diagnóstico en el ámbito socioemocional en este contexto? Y ahí lo que sabemos es que el Ministerio de Educación anunció que va a realizar un diagnóstico socioemocional. Lo que yo sé de eso es que lo va a realizar la Agencia Calidad, que es la encargada en el sistema de aseguramiento de calidad de hacer las evaluaciones. Entonces, una cosa es lo que venga del ministerio, ¿cierto? Y otra cosa es lo que cada realidad local va haciendo. Y entonces aquí apelo a los sostenedores a través de las redes comunales de convivencia escolar,
pero también a cada uno de los equipos entre su red interna local de convivencia escolar. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno habla de diagnóstico, como que hablamos de dos cosas simultáneamente. Uno es, obviamente, la recogida de información, sí, pero ¿para qué? Entonces, en el para qué hay dos para qué. Uno es para contactarse, para tomar contacto con, un poco como, lo voy a decir como de esta manera, para tocar el corazón del otro, para que ese otro sepa que yo estoy preocupada de ti, que me importa, que me interesas y que necesito saber cómo está para poder hacer algo. Entonces, uno ya es una estrategia socioemocional. Cuando yo realizo un diagnóstico bien hecho y no necesito una encuesta para hacer eso, puedo, por ejemplo, hacer un Zoom o una videoconferencia como una suerte de diagnóstico para saber cómo están, si lo que vale es la pregunta y la intención de como saber cómo están. ¿Para qué? Y esto es lo segundo, para hacer algo con eso. Cuando yo hago un diagnóstico y no hago nada al respecto, es lo peor que puedo hacer, porque entonces genero altas expectativas que luego se ven muy frustradas. Pero en este contexto de crisis uno debiera pensar que esa toma de información, que puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa, puede ser más formal, menos, sí, no, ¿qué quiere decir? Da lo mismo, pero sí en alguna medida da lo mismo siempre y cuando la intención sea esa, de tomar el contacto, de ajustarse a la realidad local y de hacer algo con esa información que signifique redistribuir recursos. Entonces la idea que viene de la justicia social, ¿cierto? Del reconocimiento y de la redistribución de recursos. Acá esto es súper literal y es como muy material. Tenemos los equipos PIE, tenemos los equipos de Senda, de habilidades para la vida, algunos tienen apoyo psicopedagógico, educadores diferenciales. Ustedes mismos como encargados de convivencia escolar, ¿quiénes son los apoyos disponibles? ¿A quienes ya estaban atendiendo? ¿A qué estudiantes y familias ya estaban atendiendo esos apoyos? ¿Y qué recursos de eso vamos a necesitar redistribuir a otros estudiantes o de otras maneras? Y ahí viene el principio de la flexibilidad curricular. Y eso depende mucho de los sostenedores. Entonces, para responder a tu pregunta, Juan Pablo, es como, mira, la misma estrategia piramidal, pero con un foco muy importante en voz y en flexibilidad para redistribuir recursos, porque las escuelas requieren de autonomía para poder hacer esa redistribución de los recursos. Y me refiero a recursos materiales súper concretos como textos de estudio, guías, etcétera, pero también materiales en términos como de los apoyos psicosociales y socioafectivos que están disponibles en la escuela y que se van a tener que redistribuir para otros. En la literatura sobre trauma, sobre prácticas basadas en trauma, que he estado leyendo últimamente, hay una idea bien interesante que es que es necesario que reconozcamos que los niños y los apoderados y los mismos profesores y todos en este contexto estamos sufriendo. Esta es una experiencia que es dolorosa y reconocer eso es muy importante. Cuando nosotros hemos trabajado con las comunidades escolares en contexto de incendio, de terremoto, lo que más me queda como en mi corazón es que es muy distinto cuando la escuela finalmente te dicen, ¿sabéis qué? Mi director se tomó el tiempo, los profesores, para escucharnos, para saber cómo estaban, versus la otra cara de la moneda, que es cuando te dicen, así en son pelambre, ¿no? Bueno, ¿y tú crees que le importó? ¿Tú crees que nos preguntó? ¿Tú crees que ojalá que no lleguen a esa situación de él? ¿Tú crees que le importó? ¿Por qué? Porque nunca nos escuchó, porque nunca se generó ese espacio de contención, de simplemente que es como tan sencillo y tan difícil como preguntar cómo están y qué necesitan, porque cuando yo abro ese espacio, realmente tengo que estar dispuesta a acogerlo, a tomar ciertas decisiones que van a significar redistribuir la planificación que yo ya tenía. Yo creo que eso es lo más difícil. Entonces, si hay algo que pedirle a los sostenedores es voz y flexibilidad para que eso sea posible, aumentando los apoyos y disminuyendo también las presiones que, en la medida en que ellos pueden, para las escuelas. Perfecto. Yo creo que para un poco ir cerrando y tomando quizás una de las preguntas que también está muy presente dentro de los comentarios que nos están realizando a todos los que están conectados y también de las preguntas que me hicieron la semana pasada, tomar un poco la idea de cuáles serían un poco las bases de un eventual retorno cuando hayan condiciones apropiadas para ello. Hemos dado algunas claves.
este modelo escuela total como una estrategia de poder diseñar ciertos apoyos. Hemos hablado también de la idea de flexibilidad, la idea de participación, y a mí me parece, y creo que el diagnóstico ahí es fundamental. Lo que les quiero pedir un poco es que podamos pensar y ver qué otras estrategias en ese marco se pueden proponer o hay que mirar al momento de pensarse un eventual retorno a clases, que tome en consideración elementos como contención, como promoción, como prevención, que también es una nueva reordenación, un nuevo ajuste del trabajo educativo que se realiza, ¿no? Porque finalmente, así como nos hemos tenido que adecuar a esta educación a distancia, en algún momento vamos a tener que adecuarnos a otra modalidad que no sabemos muy bien cómo va a ser de estar presencial, pero que tampoco sabemos va a ser lo mismo. Entonces, como quizás para poder ir cerrando, podemos hacer esta idea, ¿no? Compartir alguna idea, porque también estamos todos aprendiendo y explorando esto, sobre qué otros elementos deberíamos tener en consideración entre un eventual en algún momento, ojalá cuando ya estén todas las condiciones sanitarias adecuadas, poder como poner atención a la vuelta, ¿no? Así que dejo un poco la palabra, no sé si quieres partir, Claudia. Sí, a mí me gustaría comentar algo de eso mismo. Una de las cosas que aprendimos trabajando con las escuelas, tanto en el terremoto del 2010 como en el incendio en Valparaíso del 2013 y luego el incendio que hubo en el norte, no, es que, y una de las cosas que yo he aprendido, nosotros en la Universidad de Playa Ancha trabajamos con un observatorio de recursos psicosociales en crisis en España, en la Universidad de Jaun I, en Castillo, y ellos siempre dicen que los procesos de crisis en el contexto escolar siempre son procesos de duelo, ¿no? Entonces, nos cuesta harto. Primero nos cuesta en la vida enfrentar los duelos, ¿no? Y nos cuesta aceptar en que en un contexto de crisis tú perdiste algo. O sea, nosotros perdimos el inicio de clases como lo teníamos pensado. Perdimos las clases presenciales en estos meses, ¿no? Y hay gente que te dice, no los perdimos porque estamos ganando otras cosas. Vale, pero los perdiste, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es aceptar de que aquí hay una pérdida, que hay que hacer un duelo, ¿no? Y ese duelo debe ser acompañado y ese duelo debe ser aceptado, ¿no? Y debe ser trabajado por las comunidades escolares. Lo que decías tú recién, Juan Pablo, aquí todo el mundo está afectado, o sea, no son solo nuestros estudiantes, los profesores, los equipos psicosociales, ¿no? Yo he estado ya en varios webinars y hay muchos psicólogos, muchos de salud mental, ¿no? Muchos psicólogos preguntando, ¿y ahora cómo lo hago yo para ir a apoyar, ¿no?, a las otras personas con las que trabajo si yo también estoy en un contexto de crisis? Y efectivamente, pero es que aceptarlo es el primer paso. Y yo tengo la impresión que nos cuesta mucho aceptar que perdemos cosas, hay cosas que hay que dejar ir. O sea, no vamos a poder abordar la cobertura curricular tal y como estaba pensada. Y ya está, y no se va a poder abordar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Yo creo que a la vuelta hay que aceptar el hecho de que la cultura escolar se va a seguir intensificando, ¿no? Y por lo tanto, profesores, asistentes de la educación, estudiantes, familias, todo el mundo va a estar un poco más a la defensiva, todo el mundo va a estar con la emocionalidad a flor de piel, ya lo estamos hoy día, eso no va a dejar de ser distinto por lo menos de aquí a un año más, ¿no? Pero además ir abordando las actividades con metas pequeñas, de corto alcance, que sean viables, apoyando y conteniendo en lo colectivo esa emocionalidad que se nos va a ir desbordando a veces, ¿no? Pero aceptando y dejando ir, ¿no?, que efectivamente hay cosas que no van a ocurrir. Y así es la vida, ¿no? Y todos nos hemos tenido que enfrentar a duelo en distintos momentos y no pasa nada, y tú sigues la vida adelante. O sea, no va a haber CIMSE de nuevo, ya no va a haber CIMSE, no se va a morir nadie, no va a pasar nada, ¿no? Pero eso lo tenemos que aceptar como país, o sea, lo tenemos que aceptar en los colegios, lo tenemos que aceptar la familia, lo tienen que aceptar nuestros estudiantes, lo tienen que aceptar nuestras autoridades, ¿no? Y desde ahí entonces proponernos estrategias para poder abordar este duelo de manera colectiva. Sí, concuerdo. Yo creo que ahí el tema de la participación que ya hemos hablado, como la idea de afrontar juntos, y esa es la palabra, afrontar juntos, pareciera ser que es lo que permite también generar condiciones de comprensión, de contención y de flexibilidad, ¿no? Que tanto para hoy día, lo que estamos haciendo hoy día,
como lo que sería en un eventual retorno a clases. Madeline, si tú quieres compartir un poco cuáles son tus impresiones o ideas o recomendaciones, pensando también en un eventual retorno a clases. Sí, sí, yo les comentaba al inicio de este Facebook Live un poco de cómo los efectos que puede tener la exposición ante contenido potencialmente dañino, que como comentaba Claudia y comenta Verónica, somos todos finalmente los que estamos sometidos a este contenido que es alarmante, que nos asusta, que genera cosas en nosotros también. Entonces, en el momento en que nos toque retornar a las escuelas, también un poco vamos a tener que ver cómo nos hacemos cargo de esto todos juntos. Y yo creo que precisamente esa última frase es lo importante de esto, es cómo nos hacemos cargo todos juntos. Cuando en estos estudios sobre cómo se aborda estas situaciones que tienen contenido tan fuerte y que potencialmente traumático para nosotros, las sugerencias apuntan de que la forma de hacerle frente a estas situaciones vayan en una comprensión que entienda que no solamente somos parte del problema en conjunto, sino que también somos responsables de buscar una potencial solución o una salida al respecto todos juntos, es decir, trabajar desde un abordaje comunitario todo esto. Entonces, desde este abordaje hay tres aspectos en que nos tenemos que hacer cargo. En primer lugar, de la reacción emocional que todo esto va a generar, es decir, de cómo nos afecta, en cómo nos sentimos. Y en este aspecto, ya lo mencionaron Verónica y Claudia, de la importancia de que esto no solamente sea pensado hacia los estudiantes, o sea, de que los estudiantes y puedan expresar cómo se sientan y puedan expresar sus ideas, sino que también un acompañamiento hacia los docentes, asistentes de la educación y otros profesionales que son parte de la escuela, y cómo poder contener la emocionalidad de ellos también. Y en este sentido de cómo trabajar esta reacción emocional, en primer lugar, buscar la forma de transmitir calma entre todos, generar espacios en que podamos hablar de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, expresar también nuestras ideas al respecto, y con niños más pequeños que se puede ver dificultado esto, han salido streaming súper buenos de cómo se puede trabajar a través de cuentos, por ejemplo, explicar esta situación o trabajar las emociones de los niños a través de cuentos que les explican en un lenguaje más sencillo esta situación que estamos viviendo. Eso como respecto a la reacción emocional de todo esto, pero también está la reacción como cognitiva, podríamos decirle, sobre cuáles son las formas, de qué manera estamos narrando, la forma de entender esta situación que estamos viviendo, y ahí está donde yo les decía de que hay que protegernos ante este contenido dañino al que nos estamos viendo expuesto constantemente en la actualidad, y en el momento en que nos juntemos presencialmente también, promover el pensamiento crítico, poder distinguir sobre lo que son fake news y lo que es información veraz, poder dialogar en torno a cuáles son las fuentes a las cuales debemos recurrir si queremos información verídica, ¿cierto? Entonces, un poco como desde la racionalidad también podemos ir darle una explicación un poco más amable sobre la situación que estamos viviendo. Y por último, también la reacción conductual. Yo les comentaba al comienzo de que parte de las reacciones que uno, o los efectos que puede tener estas situaciones tan traumáticas a las que estamos expuestos, es también, además de los efectos de sentir tristeza, miedo, ansiedad, también la intención y el deseo de querer ayudar y aportar en esta situación. Y en bueno, por supuesto, la forma en que ayudamos cada uno ahora es quedándonos en nuestras casas, pero en el momento en que nos toque volver a las escuelas, ¿cierto? Volver a conectarnos con nuestras comunidades educativas, también podemos ver formas en que podemos aportar a esta situación, sobre todo a la gente que se ha visto más afectada en esta situación de pandemia y de coronavirus, y cómo podemos desarrollar quizás proyectos comunitarios que le den sentido a la situación que estamos viviendo y que nos ayuden un poco a sobrellevar la emocionalidad que nos surge a través de esta situación, ¿cierto? Cómo le damos sentido, cómo podemos entender de que el hecho de que hayamos estado en casa, de que hayamos tenido que perder cosas, como dice Claudia, tiene un sentido específico, no fue solamente una pérdida, sino que también tiene un sentido, y cómo podemos también poner en acción lo que estamos sintiendo o nuestros deseos de ayudar a través de proyectos comunitarios o proyectos de escuela también que nos ayuden a reunirnos, a apoyarnos entre todos y también a materializar este deseo de ser aporte y dar sentido a esta situación que estamos viviendo.
Perfecto. Verónica, la misma pregunta, ¿cuáles son como ciertas recomendaciones o ideas que podemos establecer con la gente que nos está viendo para un eventual retorno a clases, ¿no? Ok, voy a tratar de ser breve porque ya estamos en el tiempo. Les voy a poner una imagen de Dichato para el terremoto del 2010. La escuela de Dichato tuvo que dar el CIMSE. La escuela se había caído. Estaban en un contenedor y tuvieron que dar el CIMSE. Y ese contenedor se mantuvo mucho rato. Cuando hoy nos hablan de la nueva normalidad, yo pienso, se me viene a mí la cabeza la escuela de Dichato. No sabemos, primero es peligroso hablar de una nueva normalidad, porque lo que tendemos a hacer es decir, bueno, entonces trato de hacer lo que estaba antes y me fijo como el esquema mental y trato de aplicarlo a como de lugar, cuando las condiciones, si ya no estaban antes, ahora van a estar menos. Entonces sí, se nos viene una precarización de las condiciones en que conocíamos. Probablemente también se viene una nueva conciencia respecto de lo que es importante y lo que no es importante. Sí. Y en eso de ojo con volver a lo mismo, yo estoy muy de acuerdo con Claudia y por eso traigo la literatura sobre trauma en esta conversación, que es que tenemos que reconocer que acá hay un trauma, que a algunos se le va a formar un estrés postraumático, probablemente en función de las condiciones en que le tocó vivir ese estrés. Imagínense, por ejemplo, niños que los papás están a punto de separarse y no pudieron separarse, entonces, o sea, que claramente el clima familiar ahí no es el mejor y los niños están así, porque los papás están así. En ese contexto, y dado que la convivencia no se gestiona solita, porque cuando le dejamos al laissez-faire, en realidad lo que ocurre son prácticas autoritarias, ya lo sabemos, entonces mi invitación a los encargados de convivencia escolar, y a quienes nos están viendo ahora, es como tratar de ser activos en convencer a sus directores y sus directoras en la importancia de los temas que estamos trabajando, y que al final esto es una inversión, de lo contrario es pan para hoy, hambre para mañana, y pensarse la idea como de la vacuna. Hay ciertas vacunas, por ejemplo, de la malaria, que no es que tú 100% no te vas a enfermar, pero esto es parecido, o sea, si tú realmente aplicas las estrategias de nivel 1 de manera sistemática, intensa, desde el inicio, desde ahora en adelante, y con, digamos, desde arriba abajo, en el sentido de que estén los equipos directivos al tanto, y no solo al tanto, sino que ellos mismos vayan dirigiendo esta estrategia, eso le da credibilidad y legitimidad al sistema de la escuela. En la medida en que eso es posible, también se hace más sostenible en el tiempo. Entonces, mi recomendación es, en primer lugar, convencer a sus directoras, directivos, jefes de UTP, o sea, darse el tiempo ahora y generar la estrategia para que eso sea posible. Segundo, en la medida en que vayan haciendo eso, convencerlos también de lo necesario que es realizar al menos una instancia, pero no 20, de cómo estamos, tanto para los profesores, para los asistentes de educación, y luego que eso se baje para los estudiantes. Evitando la revictimización, la retraumatización, porque en realidad hay niños, y uno también, cuando ya me preguntan a la 10ª vez cómo estoy, yo ya no, o sea, ya estoy chata, ¿no? Ya no quiero más. O sea, está bien 1 o 2 veces, pero no más. Entonces, tiene que ser algo como colectivo, al principio, y no al mes o al 2 meses, pero que de verdad nos permita tomar como eso, el contacto corazón a corazón, conocer y por tanto recabar información, y eso también ya se puede hacer a través de encuestas online, pueden usar el SurveyMonkey, o sea, hay aplicaciones gratuitas en que ustedes podrían hacer ahora para generar información respecto a cómo están los estudiantes. Nosotros les podemos enviar una que nos enviaron de Estados Unidos, de California, que ya traducimos, se la podemos enviar también, pero a modo de ejemplo, ¿no? Planificar para el retorno, sí generar una instancia colectiva de cómo estamos y qué necesitamos para seguir adelante. Esa sería mi recomendación. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerles, Verónica, Claudia, Madeleine, por este espacio. Agradecerles también a las más de 300 personas en su momento que se conectaron a este primer Facebook Live. Vamos a hacer más Facebook Live en el futuro. De hecho, estamos tratando de agendar uno para un par de semanas más. Y les comentamos que esto se enmarca en una campaña que como PASE hemos desarrollado, que se llama Convivir es Cuidarnos. Vamos a estar subiendo también distintos recursos. Esta semana vamos a subir un documento de trabajo y una cápsula de video sobre el aprendizaje en casa, abordando tanto recomendaciones como para desarrollar la actividad educativa
que están mandando los colegios a las familias, pero también cómo nos pensamos el aprendizaje de una manera bien más integral dentro de las condiciones actuales. Así que agradecerles, este Facebook Live va a quedar registrado, guardado y grabado en nuestro perfil de Facebook, Paces PUCB. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Paces PUCB en Twitter, Instagram y también en LinkedIn. Así que eso, muchas gracias Verónica, muchas gracias Claudia, muchas gracias Madeleine, muchas gracias a ustedes, gracias por sus preguntas. Y vamos a tomar en consideración todos sus comentarios, también los temas en cuál es el mejor momento para hacer estas transmisiones y todo. Así que muchas gracias por su retroalimentación, gracias por sus consultas y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.